Bueno, vamos a empezar con uno de los temas principales del curso, que es reducción de la dimensión. Cuando tenemos datos de alta dimensión, es natural considerar la posibilidad de proyectar estos datos en un espacio de dimensión menor, sin perder eh, información importante, tratando de perder la menor cantidad de información relevante posible. Y lo que uno intenta es preservar alguna cierta característica de las variables originales. Existen fundamentalmente dos formas de reducir dimensión. Una es seleccionando variables, es decir, eligiendo un subconjunto de variables que nos parecen, importantes o que cumplen ciertas propiedades. Y el otro approach es transformando las variables originales, que puede ser una transformación lineal o no, pero bueno, transformando las variables en un conjunto que tenga menor dimensión. Y en general uno lo que busca es que estas proyecciones estén en un espacio de dimensión más baja, pero que satisfagan algún tipo de optimalidad. Nosotros en este curso vamos a ver el segundo approach, o sea, aquellas reducciones de la dimensión que lo que hacen es transformar variables. Los primeros ejemplos de este tipo de reducción de la dimensión son métodos lineales y los dos son debido a Hotelling, los primeros dos ejemplos. Uno es el análisis de componentes principales, que fue desarrollado en 1933 y unos años más tarde desarrolló lo que se llama el análisis de correlación canónica, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Estas dos técnicas tienen una forma de visualizarse que es interesante, y en ambos casos resolver el problema, digamos, que hay de fondo, el problema matemático que hay de fondo, termina siendo un problema de álgebra, un problema de autovalores y autovectores. Si bien las dos técnicas se pueden reducir a un problema de regresión lineal, no fue como fue presentado en su origen, ¿no? O sea, no nació a partir de un problema de regresión lineal, sino que esta, conexión fue fortuita. Bueno, entonces, ¿qué son las componentes principales? Bueno, vamos a suponer que tenemos una variable aleatoria que está en dimensión p. Y nosotros lo que buscamos es proyecciones lineales de esta variable x que estén ordenadas en forma decreciente según su varianza. La varianza es una medida que cuantifica la cantidad de información. Entonces es a través de la varianza donde mediremos la optimalidad, o sea, donde vamos a tratar de no perder información en términos de la varianza. Y lo que buscamos es que estas proyecciones sean ortogonales. Entonces, de esta forma, lo que vamos a tener como consecuencia es un cambio de rotación de los ejes, o sea, un cambio en el sistema de coordenadas, de modo que estas proyecciones, no van a estar correlacionadas. Y esto es lo que provoca que también a la técnica de componentes principales se la conozca como un método para decorrelacionar, o sea, eliminar las correlaciones en los ejes donde proyectamos, de alguna manera. También se la conoce como transformaciones de Carhun-Loeb o funciones ortogonales empíricas, pero realmente el nombre más común es componentes principales. Bueno, y las componentes principales, además de reducir dimensión, nos ayudan muchas veces a descubrir características que son importantes en los datos. Bueno,
antes de contarles exactamente cómo, digamos, se obtienen las componentes principales, les quería mostrar un ejemplo que está en el libro de Eisenman, que es un ejemplo conocido de valores nutricionales de alimentos. Lo que uno tiene acá son 961 alimentos diferentes y se le calculan 7 diferentes medidas a estos alimentos, que son las grasas, la energía medida en calorías, la cantidad de carbohidratos, la cantidad de proteínas, el colesterol, el peso y las grasas saturadas. Bueno, estos alimentos, digamos, están medidos, medidos de diferentes formas. Por ejemplo, hay rebanadas de pan o cucharadas de azúcar o, no sé, kilos de carne, por decirlo, algunos ejemplos. Entonces, para eliminar esta variabilidad que solamente fue considerada en medir de diferentes maneras, lo que se hizo fue dividir a cada alimento por su peso. ¿Está bien? A cada variable se la dividió por el peso. Y luego lo que se hace es estandarizar las variables. O sea, vamos a dividir a cada una de las variables por su peso, entonces ya no tiene sentido que consideremos la variable peso. ¿Okay? Nos vamos a quedar con 6 variables, ¿sí? Con todas menos la variable peso. Y una vez que nos quedamos con estas 6 variables, lo que se hace es a los datos que se obtienen, es restarle su medida empírica y dividir por las varianzas. Entonces, como ahora tenemos un vector que está en dimensión 6, va a tener sentido solamente calcular 6 componentes principales. O sea, no tenemos más que 6 proyecciones para obtener, ¿sí? O sea, no podemos reducir más que 6 dimensiones, porque ya nuestros datos están en 6 dimensiones. Entonces, si uno calcula las primeras 6 componentes principales, lo que obtiene es que la primera componente principal, o sea, la primera proyección sería esta de acá, esta sería la segunda proyección, la tercera proyección, la cuarta, la quinta y la sexta. Los datos tienen una cierta variabilidad, una cierta varianza, y si uno mira el porcentaje de varianza explicada de la primera componente, es decir, si yo proyecto mis datos en la primera componente y a esos datos le calculo su varianza, eso explica el 44% de la varianza total de los datos. Mientras que la segunda componente explica el 22% de los datos, de la variabilidad de los datos, y así, ¿no? Entonces lo que uno va viendo es que la variabilidad explicada de cada componente es decreciente, porque justamente así se construyeron las componentes principales, y que si uno suma las primeras la variabilidad explicada de las primeras 3 componentes principales, lo que obtiene es un 83% de la varianza total. Entonces, si a mí me interesa como medida para cuantificar, digamos, una reducción, en este caso reducir en estas 3 coordenadas, yo me estoy quedando, al quedarme solamente con estas 3 coordenadas, me estoy quedando con el 83% de la variabilidad de mis datos. Bueno, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es, por ejemplo, que si uno proyecta, si uno se queda simplemente con la primera coordenada, ¿sí? Esta coordenada le da poco peso a la variable carbohidratos, ¿sí? Y le da un peso bastante parecido y mayor a las grasas, las calorías, o sea, la energía del alimento, y las grasas saturadas, ¿sí? En cambio, si miro la segunda componente principal, obtenemos que la segunda componente principal le da mayor importancia a los carbohidratos y al colesterol, digamos en importancia opuesta si quieren,
digo esto refiriéndome al signo, y le da muy poco peso a las grasas y a las grasas saturadas. Entonces, en este gráfico, yo después, cuando veamos el ejemplo en R, me voy a detener un poco más en la construcción y en el análisis específico de qué es lo que estoy dibujando acá, pero a modo de ejemplo, para saber qué jugo le podremos sacar a esta técnica, lo que estamos graficando acá es la primer componente principal versus la segunda componente principal, es el eje X es la primera componente principal y el eje Y es la segunda componente principal, ¿sí? Y acá están cada uno de los alimentos, ¿sí? Los alimentos están numerados en este caso. Este gráfico se llama biplot, después ya como les dije lo vamos a ver en más detalle. Es decir, yo en general, digamos, yo acá tendría un vector de dimensión 6, ¿no? Entonces yo tendría que dibujar, por ejemplo, el eje X, el eje Y y así. Entonces lo que estoy haciendo acá es rotando el eje de coordenadas y en lugar de graficar el eje X, el eje Y y el eje Z, lo que estoy graficando es la primera componente, la segunda componente, podría graficar la tercera componente, digamos, en una dimensión más, ¿no? Si me vengo para acá. También podría hacer este mismo gráfico graficando, no sé, la primera componente versus la tercera y ver qué da. Entonces, ¿qué es lo que yo podría ver acá? ¿Qué jugo le podría sacar al gráfico? Y bueno, en términos de variabilidad, digamos, si acá está representada, digamos, en las primeras dos componentes está representado el 65 más o menos por ciento de la variabilidad, bueno, lo que se puede ver acá es que acá hay un dato que es sospechoso, ¿no? O sea, lo que podría haber son valores atípicos. Por ejemplo, este de acá. Y si uno se va a fijar cuál es el alimento 318, es la yema de huevo cruda. Entonces, este dato es un dato que uno puede considerar atípico en ambas componentes, la primera componente y la segunda componente. En cambio, por ejemplo, si uno mira, no sé, este grupo de acá o este grupo de acá, los alimentos entre el 124 y el 129, el 441 y el 442, estos también podrían considerarse valores atípicos, ¿sí? Pero no en esta coordenada, ya que digamos, en la segunda componente más o menos estos valores de la segunda componente están en el rango del resto de los alimentos, pero sí en esta componente. ¿Está bien? Sí, porque el grueso de los datos tiene valores en esta primera componente parecidos, pero en este grupo, al igual que en este, ¿no? Son más grandes. Entonces, capaz que uno debería analizar con cuidado quiénes son este conjunto de datos. ¿Sí? Entonces, graficando la componente 1 con la componente 2, o cualquier par de componentes, uno podría detectar atípicos. Y pensemos un segundo que detectar atípicos en dimensión 6 no es una tarea sencilla, ¿sí? Si uno está en dimensión 2 puede graficar y lo ve, pero en dimensión 6 ya no lo puede graficar. Entonces debería intentar pescarlo de alguna otra manera. Y esto es lo que se puede hacer, por ejemplo, con componentes principales. Una de las consecuencias que tiene, digamos, esta técnica. Bueno, también uno puede ver grupos, ¿no? Por ejemplo, no sé, acá hay un grupo que se comportaría medio parecido, este grupo se comportaría parecido, acá tenemos otro conjunto de datos que tienen más o menos la misma estructura, estos de acá, estos de acá arriba. Entonces, uno podría, digamos, agrupar con alguna característica estos conjuntos de variables. Entonces, si uno ordena cada grupo según la magnitud más grande de la componente, lo que ve, por ejemplo, es que si uno separa en este grupo de acá, en 312, 313, 314, 317 y 318, que está acá abajo, esos tienen que ver con los huevos. Son huevos cocidos de diferentes formas o la yema de huevo cruda. Y después estamos el 62 y el 189, que es hígado de pollo y de vaca. ¿Está bien? O sea que este grupo de acá serían elementos que tienen
alto colesterol. Después tenemos, por ejemplo, no sé, este grupeteo acá, 124 a 129 son mantecas, 41, 42 es manteca de cerdo, ¿está bien? O sea, son alimentos con alto porcentaje de grasas saturadas. El 366, 327, 26, 27 son grasas de cocina, manteca de cerdo. ¿Qué más tenemos? 810, 813, acá aceite de oliva, de maní, de maíz, o sea, aceites vegetales serían, o sea, todo este grupo de acá tiene que ver con las grasas y con la energía alimentaria, ¿sí? O grasas saturadas, ¿sí? Entonces estos grupos tienen una cierta relación. Y después este grupo de acá tiene que ver con los carbohidratos, por ejemplo, 836 es azúcar, 837 al 40 también son azúcar, el 893 es caramelo, los caramelos, el 553 es cebolla en polvo, que posiblemente las cosas disecadas suelen concentrar altos niveles de azúcar. Después tenemos, no sé, fondant, copos con azúcar, semillas de girasol, cereales con azúcar, harinas. 427 son caramelos. Entonces acá esto podemos agrupar, digamos, otro conjunto de observaciones que están relacionadas entre sí por tener alto nivel de carbohidratos. Bueno, esto es más o menos lo que les fui contando recién de los gráficos, de lo que uno podía ver, pero está ahí resumido. Bien, entonces veamos ahora cómo se calculan las componentes principales. Entonces, ¿qué es lo que uno debería buscar? Entonces, en primer lugar, uno lo que quiere es, digamos, uno parte de un vector aleatorio de dimensión p, a lo que vamos a suponer que tiene media cero y varianza sigma, ¿sí? Entonces, como les decía antes, lo que buscamos es reemplazar estas p variables que tenemos, estas p variables, por un conjunto de r nuevas variables, ¿sí? Por r variables que no tengan correlación entre sí, o sea, que sean no correlacionadas, ¿sí? Y que sean una combinación lineal de las variables originales. Es decir, lo que queremos buscar son r combinaciones lineales, o sea, r vectores, v1, v2, vr, de modo tal que si uno hace v1 traspuesta por x, v2 traspuesta por x, vr traspuesta por x, se queda ahora con las r combinaciones, de modo que phi1, phi-r minimicen la pérdida de información que guardan las variables originales en términos de la dispersión. Ahora, ¿cómo mido esta dispersión? Digamos, la dispersión de la variable x es una matriz sigma, ¿está bien? Entonces, una forma de medir la dispersión de sigma es a través de la traza de la matriz. ¿Qué es la traza de la matriz? ¿Se acuerdan que uno tenía, digamos, la matriz sigma era la varianza de x1, de diagonal tenía la varianza, ¿no?, de xp, y después acá tenía la covarianza de xy con xj, ¿sí? Y acá la covarianza de xj con xy. Entonces, lo que hace la traza es sumar los elementos de la diagonal, ¿sí? Eso es la traza de la matriz sigma. Importante acá es que hasta este momento yo no estoy hablando de una muestra aleatoria, no tengo una muestra aleatoria, yo solamente tengo un vector aleatorio.
Después, como un paso siguiente, vamos a ver cómo estimarlo, pero lo que estoy pensando hasta este momento es como en la versión poblacional del problema, ¿sí? Aún yo lo que tengo es un vector aleatorio, no tengo la muestra, ¿sí? Entonces, déjenme recordarle lo que habíamos visto en el video anterior, que era la descomposición espectral de matrices, ¿sí? Si uno tiene una matriz de R por R, una matriz digamos, cuadrada, entonces uno podía calcular los autovalores y los autovectores, calculando, digamos, los valores de lambda, tal que el determinante de A menos lambda por la identidad era 0. Y también obtiene los autovectores, ¿no? Aquellos vectores, tal que si uno hace A por B, nos da lambda por B, los valores propios. Y el teorema de composición espectral nos decía que si la matriz es real y simétrica, entonces uno la puede descomponer de esta forma, donde esta matriz lambda es una matriz diagonal que tiene los autovalores y la matriz B es una matriz de P por P que tiene los autovectores. ¿Está bien? Y en donde si uno hace B por B traspuesta nos da la identidad. O sea, lo que estamos haciendo es asumiendo que lo que tenemos es que los autovectores son ortogonales, ¿sí? Bueno, ¿y por qué recuerdo el teorema de descomposición espectral? Porque, bueno, si uno ahora puede aplicarle el teorema de descomposición espectral a la matriz sigma, como es una matriz simétrica, tenemos la descomposición de esta manera. Y entonces, si uno ahora calcula la traza de sigma, la traza de sigma no es otra cosa que la traza de U por lambda por U traspuesta, y la traza tiene la propiedad que uno puede acá intercambiar los roles de las matrices. O sea, la traza de U por lambda por U traspuesta es lo mismo que la traza de lambda por U traspuesta por U. Y entonces, si como U traspuesta por U es la identidad, ¿está bien? Esta matriz se iría, o sea, esto es lo mismo que la traza de lambda. ¿Está bien? Entonces, lo importante es que la traza de la matriz sigma, que era lo mismo que sumar, por definición de traza, es sumar los elementos de la diagonal de la matriz sigma, o sea, sumar las varianzas de cada variable, es lo mismo que sumar los autovalores, ¿sí? Entonces, bueno, para eso nos va a servir el teorema de descomposición espectral, y un poquito más adelante vamos a ver también por qué. Entonces yo voy a elegir las proyecciones B1 de R de modo tal que las primeras K proyecciones estén ordenadas de acuerdo a su varianza. O sea, que la varianza de la primera proyección, ¿se acuerdan? Si uno era hacer B1 traspuesta por X, ¿sí? O sea, psi sub J es hacer B sub J traspuesta por X, ¿sí? Esto es X es un vector aleatorio. Esto me da una variable aleatoria, ¿sí? En dimensión 1. Entonces le puedo calcular la varianza. Bueno, la primera proyección, o sea, el B1, lo voy a elegir de modo tal que entre todas las proyecciones posibles, entre todas las proyecciones que puedo hacer, en todas las direcciones posibles, sea aquella que tiene mayor variabilidad. La segunda proyección, B2, o sea, la segunda dirección, B sub 2, la voy a elegir de tal modo que cuando yo proyecto la variable x en B sub 2, esa nueva variable psi 2 tiene una cierta varianza que va a ser menor que psi 1, la varianza de psi 1, porque esta era la que tenía mayor varianza, pero va a ser la que le sigue en orden de varianza, ¿sí?
Y así voy eligiendo todas las proyecciones. O sea, las voy eligiendo de orden decreciente en términos de su varianza, pero que además cumple otra cosa, que la correlación entre psi1 y psi2 sea 0. O sea, la proyección que estoy eligiendo, la segunda proyección que voy a elegir, tiene que tener varianza grande, más grande que cualquier otra dirección, pero además, cuando la proyecto a la variable x, tiene que tener correlación 0 con la proyección que ya tenía antes, que era psi1. ¿Sí? Entonces, de este modo voy a ir eligiendo como de forma iterativa cada una de las R direcciones con las que me voy a quedar para proyectar mi variable. Entonces la pregunta que surge acá es, bueno, ¿y cómo hago para elegir B1 y BR? ¿Cómo las obtengo? Y bueno, existen dos maneras de hacerlo. La primera es lo que llamo maximizando varianza y la segunda es por mínimos cuadrados. Y eso es lo que les voy a contar en otro video. Tiene sus cuentas más técnicas, entonces nada, el que lo quiera ver nada, lo ve, pero bueno, capaz que tenga una matemática un poco pesada para algunos y nada, no pasa nada si uno no sabe exactamente cómo es que se deducen las coordenadas de uno, B2, BR, sí es importante quiénes son. ¿Está bien? Entonces, bueno, nada. En el próximo video les cuento un poco cómo las obtengo.